para tiempos complejos. Por un lado crece el escándalo, y yo creo que por buenas razones, de lo que fue la última sesión en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en la cual Axel Kicillof, el gobernador de la provincia, para lograr que le aprobaran el endeudamiento que estaba previsto dentro del presupuesto, necesitaba una mayoría especial. Esto significó una negociación en la que habitualmente, como ocurre, cuando viene un fin de semana largo, normalmente, qué sé yo, los choferes de larga distancia o los pilotos o cuando arrancan las clases los docentes, o sea, en los momentos en los que ciertos rubros son más necesarios, hacen valer más sus votos. Eso es normal. También creo que es habitual dentro de un sistema republicano con división de poderes que en el momento en el cual el Ejecutivo necesita del Legislativo alguna medida, algunos legisladores aprovechan, si está dentro de las reglas razonables del sistema, para conseguir cosas para sus localidades, para sus provincias, sus municipios y demás. No para ellos personalmente, que por eso esto es lo escandaloso, porque el toma y daca, no todo toma y daca de la política, hay algunos que están diseñados específicamente para hacer, digamos, momentos en los cuales los municipios o las provincias, por eso el Senado tiene 3 senadores por provincia, independientemente de la cantidad de población que tiene cada una de las provincias. Por una cuestión de federalismo, de que todos tengan una instancia en la cual puedan hacer valer sus intereses particulares. Ahora, lo que pasó en la provincia de Buenos Aires es un escándalo, porque lo que negociaron fueron cargos para ellos. O sea, no es que estos fuerzas políticas o legisladores que estaban terminando sus mandatos buscaron beneficiar a sus respectivos distritos o municipios. No. ¿Qué pasó? Kicillof ofreció, o terminó, o le pidieron, no importa, porque en esto lo hicieron, convirtió el directorio del Banco Provincia, que tenía 7 directores, que es uno de los lugares mejor pagos de lo que es la administración pública de la provincia de Buenos Aires, un cargo en el directorio del Banco Provincia. Eran 7 y ahora son 14. ¿Por qué? Porque había que meter a una enorme cantidad de dirigentes que terminaban sus mandatos y que tenían sus terminales en aquellos políticos cuyos votos necesitaban. O sea, entonces hoy la Nación hace un recorrido, es muy impresionante. O sea, hay uno que responde a Grindetti, Néstor Grindetti, el intendente que era de Independiente, que fue intendente de Lanús. ¿Es intendente todavía de Lanús? Sí, ¿no? Bueno, el intendente de Lanús. Después otro que responde a Kicillof, otro aliado de Kicillof. Kicillof se mantuvo la mayoría, pero también, por ejemplo, poniéndole un directorio a su aliado de La Matanza. Uno de los directores responde al intendente de La Matanza, Espinosa. Otro, Julio Pereira, que también le responde a Kicillof, que tiene muy buen vínculo con el grupo de intendentes. Pereira fue intendente Florencio Varela. Ahora Grindetti es jefe de gabinete con Jorge Macri. Bueno, después otro le responde a Massa. Massa tiene todavía legisladores del Frente Renovador. Después hay una legisladora, es incombustible, Martín Insaurralde, ¿no? Después del YAT y todo el escándalo, su mano derecha de toda la vida, Otermin, es hoy el intendente de Loma de Zamora, puso una persona, una mujer, en el directorio del Banco Provincia. Hay un ex libertario, desprendimientos, los libertarios votaron todos en contra, salvo ex libertarios que se dieron vuelta. Uno le responde a Martín Lustó, del radicalismo, después la Cámpora también metió gente a cambio, Emilio Monzó, Ritondo también dio su voto, un dirigente a cambio de un lugar en el directorio para un dirigente cercano a Ritondo, y después la Cámpora y Massa, o sea, todos, salvo los libertarios y la izquierda. Lo que hicieron fue una piñata donde negociaron un cargo importante para alguien de su sector o alguien que estaba saliendo del cargo de legislador a cambio de aprobarle a Kicillof el proyecto de endeudamiento. Porque si creían que era malo el proyecto de endeudamiento, pues esa es la otra discusión. Respecto de si es la Nación que está ahogando a la provincia de Buenos Aires y la deja en una situación muy compleja, que es lo que dice Kicillof, o salió un informe de Hernán Lacunza, que ocupó el cargo de ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de María Eugenia Vidal, donde hace un análisis de los 3.500 casi millones de dólares que pide endeudarse Kicillof, y dice que 1.500 son para pagar vencimiento de deuda, según Kicillof, de deuda en dólares que tomó María Eugenia Vidal. Hay otros, y considera, básicamente el análisis de Lacunza lo que dice es que hay una serie de gastos que no se justifican para sostener el déficit en la provincia de Buenos Aires. Kicillof dice que en realidad el gobierno nacional apuesta a ahogarlo y que lo que fracasó fue el intento del gobierno de asfixiarlo, pues si no podía
podía autorizar el endeudamiento, la provincia de Buenos Aires entraba en cesación de pagos, cosa que tampoco le convendría al gobierno nacional porque te termina afectando. Pero más... Esa es la discusión de fondo, pero no es esa la discusión que se dio en la legislatura. Y como toda cosa escandalosa, se da de madrugada. Hay muchos antecedentes de cuestiones escandalosas que se han votado en la Navidad o en momentos de madrugada. La sesión arrancó en la Cámara de Diputados, pasó un cuarto intermedio hasta la 1:30 de la mañana y la votación finalmente se termina aprobando en el Senado cerca a las 4 de la mañana de ayer. Así que la verdad es que es muy escandaloso, porque además el proyecto inicial de Kicillof no es que contemplaba ampliar el directorio del Banco Provincia, dado que la estructura del Banco Provincia requiera nuevos directores. Todo el mundo sabe en política cuáles son los lugares, que los directorios de los bancos públicos son lugares que pagan bien. Vaya uno a saber si son después salarios que le quedan en su totalidad a quienes ocupan esos cargos o financian la estructura política de parte de la estructura. Pero la cuestión es que a cambio de endeudarse, Kicillof lo que aceptó y lo que pidieron en todo caso las fuerzas políticas de la provincia de Buenos Aires, salvo los libertarios y la izquierda, fue un lugar en el directorio del Banco Provincia que va a duplicar la cantidad de directores como consecuencia de esta votación. Eso por un lado. Por otro lado, ayer el Fondo Monetario, que cuando elige las palabras lo hace con mucha precisión, salió la vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozak, a decir que Argentina tiene que emprender un camino más ambicioso para la acumulación de reservas y que a esta altura del año, dado que hay una meta para cumplir hacia fin de año, suena muy desafiante, como diciendo no lo va a cumplir, que la Argentina efectivamente es una meta muy desafiante la que tiene por delante de acumulación de reservas de acá a fin de año. Según Empiria, una de las consultoras del mercado, lo que está pasando es que le faltan 3.000 millones de dólares de acumulación de reservas en el Banco Central para cumplir con el acuerdo con el fondo, al que le va a tener que pedir un perdón, un waiver en este contexto. Pero hay algo más de fondo y por esto me parece que es la razón por la cual sale la vocera del fondo a decir esto, que es que Milei y Caputo, alguna diferencia hay dentro si uno escucha con atención la manera en que enuncian esto. El vicejefe de Economía, Daza, salió a decir que efectivamente es una asignatura pendiente empezar a acumular reservas. Caputo había dicho no vamos a ir como locos a comprar al mercado porque eso haría que el tipo de cambio suba. Pero Milei, que era el que más desafió la necesidad de acumular reservas, el otro día cuando habló en El Cronista, dijo que no entienden nada de finanzas, los que le hablan de esto, que es su manera de debatir por lo general con las discusiones económicas del momento. Dijo, si yo puedo ir al mercado y renegociar la deuda, hacer lo que se llama un rollover, ¿para qué necesito reservas? Si total tengo superávit fiscal y puedo renegociar la deuda, ya pasó el riesgo Cuca, los mercados me van a prestar. Lo que el Fondo Monetario le dice, además de decirle, acordate que tenés un compromiso que dice otra cosa, es igual tenés que juntar reservas, un programa económico sólido las requiere. Da la sensación de que Milei está un poco en rebelión con eso, encajetado, como ha estado este gobierno, una y otra vez, con la idea que hay que sostener el dólar lo más quieto posible, porque ese es el ancla, junto con el superávit fiscal, que le permite mantener una inflación que bajó muy rápido, pero que está muy clavada arriba del 2% mensual. Lo mismo pasa con el tema de pobreza. Escuchábamos recién a Agustín Salvia decir lo mismo. Milei toma una cifra que esconde en realidad una problemática mucho más grande. Si vos comparás los números de pobreza de hoy versus los números de pobreza del primer trimestre de Milei post-devaluación e incluso sobre todo el último año de Alberto Fernández, en contextos de mucha inflación vos tenés que la medición de pobreza aumenta muy rápidamente porque se deteriora muy rápidamente el poder adquisitivo de los que menos tienen en situaciones inflacionarias. Medido por ingresos, mejoró la situación de pobreza, pero estás igual que a la salida de la pandemia. Esto es lo que nos decía recién Agustín Salvia. Tenés un 36% de pobreza por ingresos en un contexto donde el INDEC está con
cambió, esto es una duda que plantea Agustín Salvia, que es muy seria su medición de muchos años, que es que el INDEC mejoró la manera en la que percibe los ingresos, con lo cual el ingreso promedio está mejor captado, la pobreza se mide por ingresos, si captás mejor los ingresos hay menos gente que cae debajo de la pobreza, y está midiendo una inflación con una canasta desactualizada que no tiene lo suficientemente en cuenta el peso que tienen hoy los servicios, que aumentaron en este tiempo de Milei muy por arriba de la inflación. Aún si todo eso se ajustara, la pobreza mejoraría hoy respecto del final del gobierno de Alberto Fernández. Pero estás como estabas a la salida de la pandemia, con una pobreza estructural muy fuerte y en un contexto electoral, en un contexto laboral, que esto es lo que lo marcaba también Agustín Salvia, donde el empleo se deteriora. Tenés el sector público perdiendo contra la inflación y el sector privado expulsando, el sector registrado privado expulsando empleo hacia un tipo de empleo más precario y peor pago, que es el empleo informal y el empleo que no es en relación de dependencia.